entre nosotros camina, su amor no termina, su misericordia nueva es cada día. Si cada escritor pudiera escribirlo, todo el universo no pudiera contenerlo. Qué tan bueno es Dios. Las flores tan bellas en la primavera, el canto de aves, la risa de niños, comida en mi mesa, un lugar para dormir, calzado en mis pies, ropa para vestir. Qué bueno es Dios. Tan bendecida ha sido mi vida, qué bueno ha sido mi Dios conmigo. No puedo contarlas, no alcanza el tiempo, solo agradecerle en todo momento. Qué bueno ha sido mi Dios conmigo, qué bueno es Dios. Brazos para levantar, una voz para cantar, manos para tocar, pies para caminar, oídos que escuchan y ojos para ver. Le puedo alabar con todo mi ser. Qué bueno es Dios. Padre y madre, hermanas y hermanos, en el hogar, puestos para amarnos, un pastor que nos guía, un altar para orar, heridas que sanan, sangre para salvar. Qué bueno es Dios. Tan bendecida ha sido mi vida, qué bueno ha sido mi Dios conmigo. No puedo contarlas, no alcanza el tiempo, solo agradecerle en todo momento. Qué bueno ha sido mi Dios conmigo, qué bueno es Dios. Llegó el Evangelio a nuestro país por los misioneros dispuestos a impartir. Por la gracia de Dios creímos por fe, qué don inmerecido, soy salvo por Él. Qué bueno es Dios. Es mi hombro de fuerza si estoy abatida, es mi roca, mi escudo, donde soy protegida. El lugar que me escondo es bajo sus alas. No solo es un canto, es mi razón de cantar. Qué bueno es Dios. Tan bendecida ha sido mi vida, qué bueno ha sido mi Dios conmigo. No puedo contarlas, no alcanza
nosotros camina, su amor no termina, su misericordia nueva es cada día. Si cada escritor pudiera escribirlo, todo el universo no pudiera contenerlo, que tan bueno es Dios. Las flores tan bellas en la primavera, el canto de aves, la risa de niños, comida en mi mesa, un lugar para dormir, calzado en mis pies. 656, sí. A combatir resuena la guerrera voz del Salvador, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor, y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salid, luchad con nuestro capitán. En la constante y seguid sin vacilar, y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene, y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributar, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinarán en santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Amén, hermanos, amén. Ahora vamos a cantar el himno número 412. Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo,
Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, dará el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Porque tenemos el más fiel e íntimo amigo, vamos ahora a cantar el himno número 104, Cristo, mi íntimo amigo. Exaltado es Cristo, Rey de reyes de la eternidad. Con los serafines, alabadle en su majestad. Reina en los cielos, el amado Creador, el que sufrió la cruz, oh qué gran amor. Cristo mi íntimo amigo, a mi lado siempre va. Cristo jamás me abandona, mis temores quitará. Cristo mi íntimo amigo, mi confianza está en Él, mi gran Rey, mi Señor, Salvador, pero es más, es mi amigo más fiel. Gloria doy a Cristo, solo Él merece mi honor. Es mi fortaleza, es mi roca y consolador. Es castillo fuerte, fundamento de mi fe. Se sacrificó, a su viña iré. Cristo mi íntimo amigo, a mi lado siempre va. Cristo jamás me abandona, mis temores quitará. Cristo mi íntimo amigo, se está en Él, mi gran Rey, mi Señor, Salvador, pero es más, es mi amigo más fiel.
Amén, hermanos, amén. Vamos a orar para dar inicio, Padre amado. Gracias por este momento. Haz tu voluntad el día de hoy. Permite que lo que vaya a decir el predicador sea tu voluntad y nada más que tu voluntad, Padre amado, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Amén, qué bueno estar aquí con ustedes esta mañana. No sé, necesitamos, me imagino, despedir a los niños, a sus clases, y ya nosotros, los viejitos, vamos a quedarnos aquí para estudiar la palabra. Amén. Bueno, si tienen sus Biblias, vamos juntos a Salmo 119 para empezar. ¿Y cómo están? ¿Bien? Allá pueden sentarse, pueden sentarse. Qué susto, pues me mostraron uno de esos animales allá en el baño de las damas. Qué susto para las damas. Entonces recomiendo tener mucho cuidado allá en el baño. Pero ustedes, creo que Pastor Peter me ha dicho que ustedes han tenido eso en esta nueva ubicación. No tenían eso antes, ¿cierto? En la otra ubicación, no creo. Pero bueno. Hermanos, esta mañana vamos a hablar, y normalmente terminan acá, ¿a qué hora? ¿A las 10:45, 50, algo así? Ah, listo. Bueno, entonces en esos días yo estaba armando una caminadora porque compramos una de esas para la Navidad, para empezar bien el año y empezar a correr y todo eso. Y yo estaba tratando de armar esa máquina, y era una caja muy grande, llena de, parece que 1000 cositas, y creo que me demoré 3-4 horas en hacerlo. Y al terminar yo estaba pensando, no, pero eso queda bien bonita, bien armada. Creo que estamos listos para correr y caminar. Pero hubo un problema. Quedó una parte sin su lugar, un tornillo. Y estaba pensando, pero ¿dónde va ese tornillo? Y miré de nuevo el libro y el manual, pues para ver dónde pertenecía pues ese tornillo, y por fin lo encontré. Pero hermanos, eso nos pasa mucho, especialmente con los hombres. Es que nosotros no tenemos la costumbre de usar los manuales, pero los manuales tienen un propósito muy importante en ese caso específico. Pero en general nosotros pensamos, no podemos hacerlo sin eso, no hay necesidad de seguir ese manual. Y tenemos esa tendencia. Pero hermanos, hay que tener cuidado en la vida en general. ¿Por qué? Porque Dios no nos diseñó a hacer la vida cristiana ni operar en la vida cristiana sin manual. Por eso nos dio la palabra de Dios. Amén. Él sabe, hermano, nuestras necesidades. Él sabe nuestros deseos. Él sabe los desafíos también que enfrentamos. Y por eso hizo y nos dio una guía, y esa guía se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, como dice Salmo 119, creo que están allá, Salmo 119, un versículo muy conocido, dice, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Hermanos, esta palabra que tenemos acá, esta palabra provee iluminación, provee dirección para nosotros en nuestro camino. Y lo hace, gloria a Dios, con respeto a cada aspecto de la vida, a cada aspecto de nuestro camino, a cada aspecto de la vida cristiana. Tenemos la palabra de Dios para ayudarnos en esto. Y nuestra responsabilidad, hermanos, entonces es buscar las verdades necesarias, las verdades encontradas acá adentro y pedir la ayuda de Dios para poder vivir por ellas. Entonces, hermanos, si lo hacemos bien, seremos bendecidos de verdad, lo dice la palabra de Dios en Santiago 1:25. Si quiere ir allá rápidamente, Santiago 1:25. Santiago 1:25 dice: más que el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermanos, ¿cómo lo hacemos? Eso es la pregunta. Y yo quería hablarles y enseñarles un poco de algo que puede parecer un poco básico esta mañana, pero es algo fundamental para nosotros como creyentes nuevos y para nosotros como creyentes que ya llevan tiempo en el Señor. Con frecuencia, hermanos, formaremos pautas espirituales en nuestra vida. Y esas pautas en nuestra vida espiritual nos ayudan a caminar en los caminos de Dios. Pero la pregunta es, y no sé si ustedes se han preguntado esta mañana o en sus vidas en general, porque muchas veces el cristiano viene a la iglesia, el cristiano escucha la enseñanza, el cristiano escucha la predicación y toma la decisión de hacer caso a lo que escucha. Y eso está bien si viene directamente de la palabra de Dios. Y si habla directamente a nuestra situación o pregunta o circunstancia. Pero ¿qué es lo que hacemos si no habla directamente a nuestra circunstancia, si no habla directamente a nuestra pregunta o a nuestra situación? Entonces, lo que quiero ayudarles a hacer esta mañana es aprender, desarrollar las pautas espirituales, personales, basado en lo que dice la Escritura. Por ejemplo, esta mañana, sabemos que la Escritura dice que deberíamos elegir muy bien a nuestros amigos, ¿cierto? Un cristiano no debería pasar mucho tiempo con una persona mundana. Pero ¿cómo decidimos si nos asociamos o no con cierta persona o grupo de personas? Sabemos que debemos mostrar deferencia a aquellos con una conciencia más débil, pero ¿cómo sabemos de qué manera debemos hacerlo? Sabemos también que la Biblia nos enseña a vivir una vida santa, pero ¿cómo decidimos qué áreas son preferencias personales y qué se relaciona con la santidad? Son preguntas que surgen muchas veces en nuestras vidas y son preguntas muy importantes porque el cristiano no quiere vivir solamente basado en una lista de quehaceres, quiere tener la vida cristiana como un estilo de vida. O sea, queremos vivir en todo momento, en cada situación, en cada área de nuestra vida, según nuestra fe y según nuestra creencia en la Escritura. Entonces, deberíamos saber cómo desarrollar esas pautas espirituales en nuestra vida personal, porque van a surgir cosas donde no necesariamente
haya una respuesta directa en la palabra de Dios. Entonces, lo que queremos hacer es aprender a tomar un versículo bíblico y transformarlo en una pauta espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia posiblemente, hermanos, como les dije, no tenga un versículo específico que trata con cada asunto de la vida, pero nos da principios para guiarnos. Principios. A veces la Biblia sí trata directamente con el asunto, pero muchas veces no. Entonces, ¿qué hacemos en ese entonces? Eso es lo que queremos saber. Bueno, eso se hace, hermanos, tomar un versículo bíblico y transformarlo pues en una pauta espiritual. Eso se hace por entender lo siguiente. Por ejemplo, primero, ¿qué es un principio? ¿Qué es un principio? Un principio, hermanos, es una verdad bíblica que debemos seguir. Es una verdad bíblica que debemos seguir. Primero, un principio. Eso es importante si vamos a transformar un versículo bíblico a una pauta espiritual en nuestra vida personal. Segundo, una convicción. ¿Qué es una convicción? Una convicción es una creencia, hermanos, personal basada en un principio. Entonces tenemos un principio, viene directamente de la palabra, y de eso formamos una convicción, que es ¿qué? Una creencia personal basada en ese principio. Gracias, hermano, muy amado, muy amable, perdón. Entonces, y tercero, ¿qué es lo que hacemos? Después de tener el principio, después de tener una convicción o una creencia personal basada en ese principio, formamos un estándar o una pauta espiritual. Una pauta espiritual que me ayuda a guardar mis convicciones. O sea, las pautas espirituales tienen un propósito. No queremos ser legalistas y obedecer una norma o tener una pauta personal solamente por tenerlo. Queremos tener una pauta espiritual porque esas pautas espirituales nos ayudan a guardar nuestras convicciones. Y las convicciones son creencias basadas en principios bíblicos. Por ejemplo, vamos a Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Eso es importante, hermanos, porque si no, vamos a ser como muchos de los creyentes hoy en día, que si no se dice en la iglesia, parece que el cristiano tiene la libertad de hacerlo. Si no habla de un asunto específico en la iglesia, el cristiano tiene la libertad de participar en eso. No es así necesariamente. Vea lo que dice Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por medio de Él. Aquí tenemos un ejemplo de un principio bíblico. Y el principio bíblico que podemos sacar de ese versículo sería lo siguiente: represento a Cristo en todo lo que hago. ¿Sí o no? Eso es la verdad para nosotros como cristianos. Represento a Cristo en todo lo que hago. De esto, de ese principio, hermanos, tengo la convicción de ¿qué? De vigilar lo que hago y también vigilar lo que digo. Una creencia basada en un principio que viene de Colosenses 3:17. Ahora, llevándolo un poquito más, ¿qué es lo que tenemos? Formamos de esa convicción un estándar para ayudarnos a guardar esa creencia, esa convicción. Formamos el estándar de ¿qué? Es un ejemplo de no publicar ningún contenido en las redes sociales que haría cuestionar
mi testimonio los demás. ¿Cierto? Entonces, me imagino si nos preguntamos, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de las redes sociales? Pues no habla directamente acerca de eso, pero podemos tomar un principio bíblico, como se encuentra aquí en Colosenses 3:17, y formar una pauta espiritual, un estándar basado pues en una creencia, en una convicción. Entonces, el proceso de transformar un principio, como lo tenemos allá en Colosenses 3:17, bíblico, en un estándar, es lo siguiente. Vamos a Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. Y si hay tiempo, después haremos otro ejemplo. Porque me imagino que ustedes pueden pensar en una pregunta que han tenido en su vida personal acerca de lo que dice Dios de esto. ¿Qué es lo que Dios quiere de esa situación que tengo en ese momento, o de esa pregunta que tengo acerca de tal cosa? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Entonces, primero, como dice Éxodo 4:22. 4:22, yo quería solamente, vamos a leer todo el versículo, pero voy a resaltar una sola parte. Éxodo 4:22 dice: y dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces allá tenemos un contexto específico en cuanto a lo que Dios quiere de Moisés, pero yo quería resaltar esa frase que se encuentra allá. Así dice Jehová. Así dice Jehová. Primero, hermanos, en eso, transformando un principio bíblico a un estándar, a una pauta espiritual, primero tenemos que conocer el principio bíblico, tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios, y tenemos que conocer, estudiar, investigar lo que dice la palabra de Dios acerca de ese principio. El principio, hermanos, es una verdad bíblica que debemos seguir. Eso es un principio y tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de esos principios. ¿Qué es lo que Dios dice sobre el asunto? Puede pensar en su propia pregunta, en su propia situación. ¿Qué es lo que Dios dice sobre eso? Si no sabe, debería saber, buscar y investigar y estudiar la palabra de Dios para averiguar ese principio acerca de su situación. Pero así dice Jehová. La Biblia dice esa frase 250 veces. Así dice Jehová. O sea, hermanos, ¿qué dice Dios? Si vamos a basar nuestras decisiones, si vamos a basar nuestro comportamiento, si vamos a basar nuestra vida en lo que dice o no dice Dios, tenemos que saber lo que Dios dice sobre el asunto. Tenemos que conocer el principio bíblico. Lo que Dios dice es nuestra autoridad. Nosotros, como creyentes en la palabra de Dios, creemos que la palabra de Dios es nuestra autoridad final. Entonces, como cristianos, hay que conocer el principio bíblico. Eso es lo primero. Segundo, de ese principio bíblico formamos una convicción personal. Una convicción es que es una creencia personal basada en un principio. ¿Qué creo que esto enseña sobre la vida diaria? Me imagino que ustedes leen sus Biblias. Espero que las lean diariamente. Lo que deberían hacer, lo que digo a mis hijas y a mi iglesia también, es que deberíamos tomar nota o deberíamos resaltar
la palabra de Dios con marcador o con algo para ayudarnos a recordar lo que estamos leyendo, algo para ayudarnos a recordar las preguntas también que tenemos acerca de lo que leemos. Muchas veces, no sé si ustedes son como yo, pero yo leo la palabra de Dios y tengo preguntas. No entiendo exactamente lo que Dios está diciendo aquí, no entiendo exactamente lo que Dios me quiere decir de ese versículo, entonces lo resalto. Eso nos ayuda. Tenemos que saber qué dice la palabra de Dios y qué creo que esto enseña sobre la vida diaria. Como dice Daniel, vamos a Daniel 3:12. Daniel 3:12. Daniel 3:12 dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, ni no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú levantaste. Hermanos, aquí en Daniel 3:12, ellos creían que Dios era el único digno de adoración. O sea, eso era su convicción. Hay un solo Dios y Él es el único digno de la adoración. Y hermanos, eso se basaba, y para nosotros también, se basa en Éxodo 24 de 4 a 6. La convicción de que Dios era el único digno de adoración. Éxodo 20 de 4 a 6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro Dios. Esa convicción, hermanos, de Daniel, de sus compañeros allá, vino de la palabra de Dios, el principio encontrado en la palabra de Dios de que Dios es el único. Entonces, hermanos, podemos ver que nuestras convicciones afectan nuestras acciones, por lo menos lo deben hacer. Si usted dice, muchas veces, yo lo digo en la iglesia, si usted está aquí y escucha una prédica y le suena bien y usted dice amén, pero no hace caso, esa palabra amén que sale de su boca no sale de convicción, sale de emoción, porque una convicción afecta nuestras acciones. Entonces, de un principio bíblico formamos una convicción, una creencia basada en lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, eso es lo que debemos hacer. Yo llevo muchos años en el Señor y todavía lo hago. Todos los días trato de buscar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios a mi vida personal para formar más convicciones, y eso se llama el proceso de la santificación, porque por medio de ese proceso nos transformamos cada día más a la imagen de Cristo. Pero viene de la palabra, después una creencia en la palabra, un principio, una creencia o convicción en la palabra, y de esa creencia y convicción establecemos un estándar.
un estándar, una pauta espiritual que me ayuda a guardar mis convicciones. ¿Qué debo hacer para guardar mi convicción? Si el Señor le ha hablado acerca de algo en su vida, una pregunta, una duda, una inquietud, una circunstancia, una palabra que debe o no debe hablar, sea lo que sea, deberíamos establecer una práctica personal en nuestra vida para ayudarnos a guardar esa creencia, esa convicción, y eso se llama un estándar. Un estándar. 1 Corintios 8, vamos allá. 1 Corintios 8, 13. Dice: por lo cual, si la comida hace tropezar a mi hermano, jamás comeré carne para no ser tropiezo a mi hermano. Hermanos, no comer carne en la presencia de otro hermano débil. No estamos acá hablando de los que no comen carne, que solamente comen los vegetales. No, estamos hablando aquí en el contexto de los que no querían comer carne ofrecida a los ídolos. Y nos da la idea que Pablo tenía la libertad de hacerlo, por lo menos en su conciencia. Entonces Pablo en su vida personal no iba a tener ningún problema con el comer carne ofrecida pues a un ídolo, porque él sabía pues que esa carne en sí no tenía nada de malo. Pero una persona nueva en la fe, eso le iba a hacer mucho daño. Mucho daño. Entonces Pablo dice lo que dice aquí: no voy a comer carne en la presencia de otro hermano débil, o sea, nuevo en la fe, porque si lo hago voy a hacer mucho daño a su fe, a su creencia en Cristo, porque él apenas está empezando, apenas está saliendo de esa fe pagana donde ellos hacían todo eso. Entonces él estaba pensando en cómo puedo ayudar a mis hermanos débiles. El estándar de Pablo se basaba en la convicción de que lo que dice ese versículo: no ser tropiezo de mi hermano. Nosotros como creyentes deberíamos tener la misma actitud, la misma creencia y convicción, que no queremos ser tropiezo a nuestros hermanos. Entonces, si vamos a tener esa convicción, hay que tener un estándar de cómo guardar esa convicción. Y esa convicción para Pablo y ese estándar para Pablo se basaba en el principio de, por ejemplo, lo que dice 1 de Juan 4:21, donde dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si amamos a nuestros hermanos, vamos a querer su bienestar espiritual, vamos a querer evitar poner delante de ellos un tropiezo espiritual, y vamos a hacer lo que sea para que eso no pase. En ese caso, para el hermano Pablo, no comer carne en la presencia de otro hermano débil. Yo les voy a ser honestos esta mañana, hermanos. Hay cosas que yo hago en mi vida personal que no haría frente de ustedes. ¿Estoy hablando de pecado? No. Estoy hablando de libertades personales que tengo como creyentes, y ustedes son iguales. Pero ojo, no es justificación para su pecado. La palabra habla de libertad personal, y hay cosas así que no haría delante de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen la misma libertad. Entonces Pablo estaba hablando de eso, y por eso formó un estándar, y ustedes deberían tener la misma actitud y formar estándares para ayudarles a guardar sus convicciones.
Entonces, para repasar y después rápidamente miremos un ejemplo de algo de pronto un poquito más cotidiano y cómo podemos contestar esa pregunta de la palabra de Dios. Entonces, formar una pauta espiritual para guiarnos en la vida espiritual sigue ese patrón: saber el principio bíblico y saber buscar la palabra de Dios para encontrar ese principio. Segundo, formar de ese principio una convicción, una creencia basada en lo que dice la Escritura. Y tercero, de esa convicción, formar un estándar para ayudarnos a guardar la convicción. Entonces ahora vamos a mirar un ejemplo específico basado en esto. Esa pregunta. Esta es una pregunta, me imagino, que ustedes han tenido. Pero antes, quiero que ustedes me den unos ejemplos de cosas que nos afectan en la vida cotidiana, diaria, donde la palabra de Dios no habla específicamente acerca de esos asuntos. ¿Alguien tiene un ejemplo donde la palabra no habla específicamente de eso? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hermano, cuando al creyente o asistente a una iglesia dice, yo puedo bailar. Ajá. Entonces, si el cristiano debería bailar o no, eso sería un ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Fumar también. La palabra no habla específicamente acerca de los cigarrillos. Hacer ejercicio también sería otra cosa, otro ejemplo, donde la palabra, pero la palabra habla específicamente acerca de eso. Si el cristiano debería beber o no. Pero sí podría aclararlo con ese proceso también. Otro ejemplo. Bueno, ¿qué tal eso? ¿Qué programas debo ver en la televisión, en la tablet, en el celular? ¿Qué programas debo de ver en la televisión? Bueno, me imagino si preguntamos a toda la gente aquí acerca de sus estándares de esa pregunta en su casa, vamos a tener una variedad de estándares. Algunos van a ver tal tipo de programa y otros jamás. Otros van a permitir eso con sus hijos y los demás, ¿cómo puede ser? ¿Cierto? Entonces, hay diferencia porque la palabra no habla necesariamente acerca de eso directamente en la palabra, en la escritura, pero podemos usar la palabra para formar un estándar y una pauta espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer rápidamente? Saber el principio. Una verdad bíblica que debo seguir en la palabra de Dios acerca de esa pregunta: ¿qué es lo que Dios dice sobre ese principio de qué debo de ver en la televisión? Pues a mí me viene a la mente ese versículo, Salmo 101:3, donde dice: no pondré delante de mis ojos cosa inicua, aborrezco la obra de los que se desvían, no se acercarán a mí. Entonces dice el versículo: no pondré. No pondré, hermanos, eso habla de la disciplina, eso habla de la voluntad. No dice no puedo poner, no dice no soy capaz de poner, dice no pondré. O sea, habla de una decisión, habla de la voluntad, habla de la disciplina del salmista. Y también dice delante de mis ojos cosa inicua.
Inicua, hermanos, aquí habla de lo que no se conforma a una norma correcta. Entonces hay mucho que podríamos decir acerca de cosas inicuas, pero como cristianos creo que sabemos lo general de esa declaración del salmista acá. Entonces, también dice, aborrezco la obra de los que se desvían. Hermanos, aquí el salmista toma una posición en contra de la cosa inicua. Entonces, de ese versículo podemos hacer lo que queremos hacer, formar una pauta espiritual acerca de lo que se debe ver en la televisión. Eso es el principio, una verdad bíblica que enseña la palabra de Dios sobre el asunto. No pondré delante de mis ojos cosa inicua, aborrezco la obra de los que se desvían, no se acercarán a mí. De eso vamos a formar una convicción. La convicción sería una creencia personal basada en ese principio que creo que este versículo enseña sobre mi vida diaria. Podríamos decir lo siguiente: no debo ver cosas que van en contra de la voluntad de Dios para mi vida o para cualquier vida, porque tienen la capacidad esas cosas inicuas de ¿qué? De desviarme del camino del Señor, de desviarme espiritualmente hablando. Entonces las cosas en la televisión que lo llevan a un lugar en su corazón, en su mente, donde usted no debería estar, es una cosa inicua. Y eso es lo que debería evitar. ¿Qué debo hacer para guardar mi convicción? Ahora hay que tener una práctica. Ya sé lo que dice la palabra de Dios, ya sé lo que creo, que es lo que puedo hacer para guardar esa convicción. No voy a ver nada que contradiga los principios de santidad, ni nada que haga tropezar a un hermano. Hay otras cosas que uno podría hacer, que ya hoy en día tienen disponibles en cuanto a la televisión. Tienen filtros que uno puede usar para protegerse de esas cosas inicuas y quitarlas del programa, de la película. Pero hermanos, yo les digo, si usted no es capaz de hacerlo con un filtro, si usted no es capaz de usar un poco de discernimiento en cuanto a lo que uno debe o no debe hacer y ver con la televisión, debería tomar la decisión de decir, bueno, si tiene cosas inicuas en cualquier escena de la película o el programa, no lo voy a mirar. Es algo que hago, un principio que creo y un estándar que tengo. No voy a ver una película que tiene como tema algo adulto. Eso no es para el cristiano. El cristiano debería pensar en sí mismo como con alguien con una mente de niño. Queremos protegerlo. Nuestra mente, nuestro corazón deben ser inocentes delante del Señor. Y por dejar entrar cosas inicuas en los ojos, eso va a corrompir nuestro corazón y mente. Entonces debería tener un estándar en su vida. Pero es un ejemplo, ya terminamos, y usted puede aplicar ese proceso a cualquier pregunta. Fumar. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios sobre mi cuerpo? ¿Cómo debo cuidar a mi cuerpo? ¿Qué representa mi cuerpo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios sobre mi apariencia a los demás, delante de los demás, creyentes, tanto creyentes como incrédulos? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la importancia de mi testimonio? ¿Qué es lo que van a pensar los demás de mí si estoy fumando afuera? Un incrédulo, ¿qué es lo que van a hacer? Un creyente nuevo, ¿qué es lo que van a pensar? Un creyente maduro, ¿qué es lo que van a pensar?
pensar en todo eso, formar su estándar y decir, bueno, creo que es mejor que no, por tantas cosas que dice la palabra de Dios. Ujú, ujú. Sí, sí, entiendo, y varias personas tienen esa práctica, pero sería bueno en ese caso utilizar ese proceso y formar un estándar. No queremos formar un estándar del temor ni de superstición, pero queremos hacerlo basado en lo que dice la Escritura. Entonces, bueno, si sabemos que nuestra hermana tiene ese estándar en su vida, ¿qué es lo que vamos a hacer para ayudarle en su andar espiritual? ¿Vamos a invitarla a la casa para comer la morcilla? Claro que no, claro que no. Ni tampoco le vamos a ofrecer esa comida, porque sabemos que en su corazón ella tiene esa convicción. Bueno, está bien, hay cosas así, pero cada persona tiene que llegar a una decisión, a una convicción y un estándar, pero la palabra nos puede ayudar y deberíamos aprovechar de ella porque tiene mucho que decir sobre, yo digo, todo lo que hay en la vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la oportunidad. Por favor, bendice a cada corazón, a cada mente. Y Señor, ayúdanos a poder formar pautas espirituales en nuestras vidas para andar bien delante de ti primero, para crecer espiritualmente también y para no ser tropiezo a nuestros hermanos ni a un mundo perdido, Señor, porque nuestro testimonio es demasiado importante delante de ellos. Gracias, Señor, de nuevo por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén.